noches a todos. En esta oportunidad vamos a presentarles los resultados de nuestra investigación sobre el método de estudio que predominan en los estudiantes del segundo semestre de la carrera del técnico universitario en terapia física y ocupacional de la Universidad Rafael Andívar, campus de Quetzaltenango, sección 02. Nos interesamos por este tema considerando que es muy importante el buen rendimiento académico implementando métodos de estudio. Empezando a explicarlo de las gráficas, en la primera pregunta tenemos qué edad tiene. En nuestra interpretación, esta gráfica de barras muestra las diferentes edades de los alumnos en la sección 02 del segundo semestre del técnico universitario en terapia física y ocupacional. En el eje horizontal muestra las distintas edades y en el eje vertical indica la cantidad de personas que tienen cada una de esas edades. La altura de cada una de las barras representa frecuencias con las que se presenta cada edad. Las edades se encuentran en un rango entre los 17 y 30 años y la edad más frecuente es la de 18 años debido a que 33 encuestados, 11 de ellos tienen 18. Pasando a la siguiente, donde veíamos que indicaba su sexo, el siguiente diagrama de Pie divide a los participantes en dos categorías, que son femenino y masculino, en los cuales un 66.7% son de género femenino y un 33.3% son de género masculino. Esta gráfica nos muestra que el género más predominante en la sección 2 del técnico en terapia física y ocupacional es el femenino. Como pregunta número 3, tenemos ¿cuál es su procedencia? Utilizamos una gráfica de pastel o de pie. Se divide en dos categorías. Una con el 45.5% son del exterior de Quetzaltenango y un 54.5% son del interior de Quetzaltenango. En este grupo encuestado hay una ligera mayoría de personas provenientes de la ciudad de Quetzaltenango. Como cuarta pregunta tenemos cuántas materias lleva actualmente, en la cual se puso las categorías desde 1 hasta 8 materias. La interpretación quedó igual en una gráfica de pie. De 33 respuestas, tuvimos un 75.8%, las cuales llevan las 8 materias. El 3% que llevan 7 materias, el otro 3% lleva solo 3 materias, un 9.1% llevan 6 y el otro 9.1% llevan 4 cursos. En base a esta gráfica podemos concluir que la mayoría de las personas encuestadas tienen una carga académica alta, por lo mismo que llevan 8 materias. Como pregunta número 5, ¿cuántas horas al día estudia en casa? Podemos observar que un 51% estudia entre 3 a 4 horas al día para estudiar. Y en segundo lugar tenemos un 39.4% que estudia entre 1 a 2 horas al día. Y un grupo de personas estudia 8 horas diarias, que esto equivale al 6.1%, y solo un 3% dedica entre 5 a 6 horas. Esto sugiere que la mayoría de los participantes mantiene un tiempo de estudio moderado, mientras que pocos optan por tiempos de estudio más extensos. Como pregunta número 6, tenemos cuántos días a la semana estudia de manera activa para sus materias, donde podemos observar que un 30.3% estudia un día a la semana y un 30.3% estudia 2 días. Y otro grupo estudia, un 15.2% estudia 3 días a la semana y un 24.2% estudia más de 3 días. Esta distribución sugiere que la mayoría de los estudiantes se concentra en estudiar 1 o 2 días, con un menor porcentaje de personas estudiando más de 3 días por semana. La siguiente pregunta es: ¿utiliza algún método de estudio?
En la siguiente gráfica, que es una gráfica de pastel o de pie, se observa que de 33 personas encuestadas, un 87.9% marcaron que sí utilizaban un método de estudio y el otro 12.1% respondieron que no. A partir de estos datos podemos decir que la mayoría de los estudiantes encuestados sí utilizan métodos de estudio, mientras que una pequeña minoría prefiere no seguir un método formal. La pregunta número 8 de la siguiente lista marque los métodos de estudio que utiliza. Podemos observar en la gráfica de barras horizontal que la mayoría de los encuestados prefiere los resúmenes, las lecturas repetitivas y el subrayado. Los resúmenes siendo un 69.7%, lo cual equivale a 23 personas. Las lecturas repetitivas con un porcentaje de 57.6%, que equivale a 19 personas. Y el tercer método más utilizado es el subrayado, que con un porcentaje de 51.5%, que esto equivale a 17 personas. Las técnicas visuales como esquemas y mapas conceptuales no fueron tan populares y un pequeño grupo no utilizó ningún método estructurado que equivale al 3%, que es la realización de esquemas, que solo fue una persona. En la pregunta número 9 se les indicó que de los siguientes rangos que se les presentaban seleccionaran en dónde se encontraba su promedio. En la interpretación de esta gráfica de pastel, pues se muestra la distribución de porcentajes de un grupo de 33 personas en diferentes rangos. Cada una de las 5 porciones de la gráfica de pastel representa un rango y el tamaño de cada porción indica el porcentaje de personas que ubicaron su promedio en ese rango. Los rangos y sus porcentajes son los siguientes. Menos de 60 puntos, que la porción azul está representado con el 3%, siendo el rango más pequeño y el menos frecuente con solamente un participante. En el siguiente rango, que es de 61 a 70 puntos, la porción roja se encuentra el 30.3% de los participantes, con una representación significativa de 10 estudiantes. El rango de 71 a 80 puntos, porción naranja, representa el 36.4%, siendo el rango más frecuente con 12 participantes, es decir, que es el rango con mayor representación, lo que indica que una gran proporción de los estudiantes obtuvo promedios que se consideran buenos. El rango de 81 a 90 puntos, la porción verde, representado con 24.2%, indica que un número considerable de estudiantes, es decir, 8 estudiantes, obtuvo un buen promedio. En el rango más alto, de 91 a 100 puntos, que es la porción morada, se ubicó un 6.1% de los encuestados, que equivale a 2 estudiantes, siendo este el segundo rango menos frecuente. En la pregunta número 10, se les cuestionó que si consideraban que haber implementado métodos de estudio les había favorecido en su rendimiento académico. En el diagrama de sectores se puede visualizar que se les dio 2 opciones, sí y no, en el cual el porcentaje del 87.9% dice que sería la mayoría de los encuestados, 29 de 33 estudiantes, pues afirmó que los métodos de estudio sí les habían beneficiado para su desempeño académico, en contraste con el 12.1% restante, que serían 4 estudiantes, que no experimentó un incremento en su rendimiento académico a raíz de la implementación de métodos de estudio. Entonces, habiendo concluido con las preguntas, pues cabe mencionar que los medios o las herramientas de estadística que utilizamos, aparte de las gráficas, pues fue la fórmula del porcentaje, que esta se considera así: el porcentaje es igual a frecuencia por 100 dividido n o población. Aquí tuvimos que despejar para F, para encontrar a cuántos estudiantes equivalía cada uno de los porcentajes, quedando la fórmula de la siguiente manera: frecuencia es igual a población por porcentaje dividido 100. Y a la vez que esta fórmula nos daba ciertos valores que estaban en decimales, entonces también aplicamos la regla de las aproximaciones para obtener números enteros. Muchas gracias.